SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Pues una pérdida grande, la de Juan Tamariz, ese grande. Está siendo también un día de muchísimo calor en todo el país, calor que es, ya lo saben, nefasto para los incendios forestales. Esta tarde en Las Urdes, en Extremadura, el fuego ha obligado a evacuar a unos 600 vecinos y a pedir la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. SER Cáceres, Lucía Herrero. La Junta de Extremadura ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil Antiincendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el Infocaex, debido al incendio declarado esta tarde en el término municipal de Pino Franqueado. Además, ha determinado la evacuación de 8 alquerías: Horcajo, Avellanar, Herías, Castillo, Robledo, El Gasco, Martilandrán y La Fragosa. 600 personas en total han sido trasladadas a la residencia de estudiantes de Camino Morisco. Sobre el terreno trabajan 134 efectivos entre bomberos forestales, unidades helitransportadas, maquinaria pesada, agentes del medio natural y técnicos de extinción. A ellos se suman 11 helicópteros y 6 aviones anfibios. Junto al Infoex también colabora el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el SEPEI de la Diputación de Cáceres, Guardia Civil y el Sistema de Información y Coordinación de Incendios Forestales en Castilla y León. Se ha instalado el puesto de mando avanzado en la base de la BRIF, Brigadas de Incendios Forestales de Pino Franqueado. Pues ya saben que ante los incendios, insistimos, es clave cómo evoluciona el tiempo. Mañana baja la temperatura en todo el país, menos en el Mediterráneo, donde sube. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, y en concreto en el área del incendio las noticias son buenas en lo que respecta a la temperatura. Va a bajar 10 grados respecto a hoy, pero en gran parte de esa área del incendio mañana el viento va a soplar más fuerte durante la tarde, con rachas de más de 50 km por hora, con un ligero cambio de dirección, será del suroeste. Y sí, destacamos el descenso. Cuidado porque mañana continuará haciendo mucho calor, tanto como hace 2 días, menos que hoy, pero igualmente mucho calor. Y en el Mediterráneo es donde mañana tendremos los máximos. Se pasará de los 40 en gran parte de la depresión del Ebro, en Murcia, pero mucha atención cerca del litoral norte de Alicante y sur de Valencia. Aquí podrían alcanzarse valores máximos de hasta 44-45 grados, con viento a ratos fuerte de poniente. Así pues, mañana en general sol, algunas nubes en el Cantábrico, a última hora algún chubasco en la parte más oriental. Sí que a partir del jueves y sobre todo el viernes el descenso ya será más notable. Gracias, Carbó. Y la otra gran noticia de la tarde es deportiva. El Barça hace oficial el fichaje del capitán de la selección, el fichaje de Rodri, y se acaba así uno de los culebrones del verano. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Rodri ha sido presentado por el Barça, firma por 4 años y, como contamos en la SER, ha reconocido que su elección del Barça se debe exclusivamente a razones deportivas, contestando así a una de las preguntas de este verano. ¿Qué te ha hecho decidirte para venir al Barça en vez de a otros equipos como por ejemplo pues el Real Madrid? En cuanto a Barcelona, bueno, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo dice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí. Rodri en el Barça, en el Real Madrid. Hoy ha sido presentado de forma privada y sin periodistas su nuevo entrenador, José Mourinho. Pues desarrollamos todo esto, Gallego, a partir de 1:30 en Hora 25 Deportes. Ahora arranca Hora 25. Y empieza en Andalucía porque la Guardia Civil ha desalojado esta tarde 100 viviendas de Las Gavias, una de las localidades granadinas más afectadas por el terremoto que ha vuelto a sacudir hoy la provincia apenas 3 días después del sábado. Por la mañana ha habido uno fuerte y después múltiples réplicas. Como esos edificios han sufrido daños y fisuras en los pilares o en elementos estructurales, las autoridades han preferido sacar a esos vecinos de sus casas. En total, ha habido que atender a 14 personas, 3 de ellas por traumatismos, incluyendo una niña de 13 años golpeada por un ladrillo. El consejero de Emergencias ha dado esta tarde una serie de pautas sobre cómo actuar si se repiten nuevos terremotos, un escenario que no descarten en absoluto. Escuchen esto que contaba Antonio Sanz. Es importante quedarse donde uno está si lógicamente cuenta con la seguridad para ello, porque muchos de los accidentes ocurren, de hecho, aquí también los traumatismos, las caídas, las situaciones de nervios, se han provocado al intentar entrar o salir apresuradamente de edificios. Ha habido caídas, ha habido problemas de traumatismo como consecuencia del nerviosismo, de las carreras. Y dice que es importantísimo no quedarse mirando, por ejemplo, fachadas y que si estás dentro de casa... En el interior, alejarse de muebles, de ventanas o de lámparas. Y si se está en el exterior,
alejarse de edificios, muros y postes eléctricos. María Merinda Sadaba, alcaldesa de Las Gavias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si sabemos cuántas personas han tenido que ser realojadas en total. Bueno, pues realojadas estamos atendiendo ahora mismo a 20 personas, pero los edificios que se han desalojado son 371 viviendas y alcanza casi 600 personas. Es un gran número de personas, es verdad que tenemos que agradecer la forma en que se ha producido el desalojo con total naturalidad y agradecer a los vecinos pues que han tenido un comportamiento ejemplar. La gran mayoría de ellos tienen familiares, amigos con los que van a poder estar pues, el resto del día y la noche incluso. Y mañana pues intentaremos que cuanto antes poder tener realizadas las actuaciones de emergencia que a nivel municipal vamos a realizar, de refuerzos de pilares, de sobre todo también apuntalamiento y poder restablecer que puedan volver a su vivienda. Así que el agradecimiento a todos esos vecinos y vecinas que desde esta misma mañana tuvimos que comunicarles que su edificio desde el ayuntamiento iba a ser desalojado porque los criterios técnicos así lo aconsejaban por su seguridad. Es decir, que ahora mismo de esas 600 potenciales personas, solo 20 van a pasar la noche a priori en el Teatro Municipal, ¿verdad, alcaldesa? Bueno, en principio están en el Teatro Municipal, pero gracias a la visita que hemos recibido del vicepresidente Antonio Sanz, de la consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, han puesto a disposición el albergue Inturjoven de Granada, así que vamos a informarle ahora para poder incluso acompañarle en los desplazamientos a través de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y de Protección Civil, que están realizando una magnífica labor de acompañamiento, de seguridad durante toda la jornada y sobre todo seguirán haciéndolo hasta la jornada de mañana donde se pueda restablecer la situación. ¿Se le puede asegurar a estas personas que las viviendas no corren peligro de derrumbe ahora mismo? Bueno, pues yo ahora mismo, si se ha desalojado, es verdad que no tiene un riesgo inmediato, según nos informan los técnicos, pero si hubiera cualquier tipo de temblor nuevo, pues nadie lo podría garantizar, ni siquiera los propios servicios técnicos, que ellos han visto que hay unas deficiencias estructurales en los pilares y desde luego pues hay que acometer un tipo de actuación concreta para poder garantizar esa estabilidad y esa seguridad de los edificios. Uh-huh. ¿Cómo están esos vecinos? Bueno, pues nerviosos, están con incertidumbre de no saber cuándo van a poder regresar a sus viviendas. El ayuntamiento está junto a ellos, ofreciéndoles toda la información con la que contamos en cada momento y desde luego pues transmitiéndoles esa calma, esa serenidad, la tranquilidad que se necesita en estos momentos. Son decisiones difíciles que hay que comunicar en determinados momentos, pero siempre lo hacemos teniendo en cuenta lo principal, que la prioridad son las personas. Me decía que hay que evaluar cómo están efectivamente esos edificios en caso de que se detecten daños estructurales, riesgos en caso de que haya un nuevo temblor. ¿Hay capacidad para dar alternativa habitacional a estas personas, para ofrecerles una casa que no sea solo el albergue? Bueno, nosotros estamos trabajando junto a ellos. Tenemos la suerte de contar con administraciones que esas administraciones están apoyando en todo momento, como son la Junta de Andalucía o como es la propia Diputación Provincial de Granada. Y desde luego pues entre todos cuando nos unimos buscamos soluciones, es verdad, y no es necesario porque así se ha puesto manifiesto, porque siempre todos tienen familiares, amigos que puedan ofrecer ese alojamiento provisional y desde luego yo entiendo que cuando se acometen las actuaciones de forma rápida como hemos realizado a lo largo de esta mañana desde el ayuntamiento, pues se evitan que haya cualquier tipo de desastre y creo que no vamos a tener que llegar a decretar ninguna orden de ruina porque se va a actuar de forma preferente, de forma urgente, como ya está todo planificado para iniciar los trabajos a las 7 de la mañana, 18. ¿Usted cómo está en lo personal? Bueno, pues la verdad que al final son horas complejas, con mucha incertidumbre, con muchos nervios también y desde luego, pues claro, pero hay que mantener la calma y el sosiego para que a través de los criterios técnicos son como mejor se toman las decisiones, porque realmente son los expertos, los que conocen, los que tienen la experiencia, en los que siempre hay que basar cualquier tipo de decisión y de actuación. Y eso es lo que estamos haciendo a través del CECOPAL, que es la mesa de emergencia que ya constituimos desde el primer terremoto cuando se produjo y que afectó también aquí en Las Gavias, no con daños como los que hoy estamos viviendo, pero sí con pequeñas fisuras de revestimiento y bueno, pues gracias a la actuación de todos los miembros del comité de emergencia, porque todo y cada uno de ellos, con la aportación que hace tanto a nivel político, donde está parte del equipo de gobierno, los tenientes de alcaldesa, como también a nivel técnico y a nivel de seguridad, con Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local, pues creo que
las decisiones que se han tomado han sido las acertadas y desde luego pues seguimos alerta, atentos y a disposición de todos y cada uno de los vecinos que requieran nuestra ayuda. Pues María Merinda Sádava, alcaldesa de Las Gavias, gracias por estar en Hora 25 y mucho ánimo con todas estas gestiones. Muchísimas gracias, un saludo. En fin, consecuencias de este nuevo terremoto, el segundo que sacude la provincia de Granada en apenas 3 días, insistimos, segundo de gran magnitud. Además de los heridos que ahora les comentábamos, hay bastantes daños materiales. Granada, Jaime Bedmar, buenas tardes. Buenas tardes. Granada ha vivido hoy otro día histórico de terremotos. Desde esta mañana se han registrado más de 40 seísmos de intensidad variable. La mayor sacudida fue la primera de todas, de magnitud 4,8, con epicentro en Gójar y que se sintió con fuerza en la capital y el área metropolitana. A partir de ahí, con varias réplicas incluidas de magnitud 4, la sensación general fue de miedo, ansiedad, nervios e incertidumbre. Un temblor muy fuerte que nos pone otra vez en duda. Esto se movía que parecía un plan. Además el ruido ha sido tremendo del primero, luego ya los otros se han notado pero ya no eran tanto ruido, era más bien lo que es el meneo. El suelo se movía mucho ruido. Afortunadamente estamos bien. La serie sísmica ha dejado 3 heridos leves por traumatismos y también numerosos daños materiales no estructurales, como desprendimientos parciales de cornisas, aleros y molduras, principalmente en el barrio del Zairín. El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, hace repaso de las atenciones prestadas por los terremotos. De los 3 heridos que en todo caso son leves, una niña de 13 años con herida por un ladrillo ha sido trasladada al hospital, y 2 con traumatismo craneal pero leve. El miedo ha llevado a muchos vecinos a salir de sus casas, especialmente en los distritos del sur y el norte de la capital. Se han producido desalojos preventivos en algunos edificios, mientras la Alhambra, la Catedral y otros monumentos han cerrado temporalmente hasta su completa evaluación estructural. Y la pregunta que muchos se hacen es: ¿y por qué 2 terremotos tan seguidos? Pues de entrada hay que tener presente que la cuenca de Granada es una de las zonas con más actividad sísmica de la península ibérica, así que los expertos insisten en que puede haber nuevos terremotos, aunque a priori, eso sí, no más fuertes que los que ya ha habido, Marina Fernández. Para los expertos, un nuevo terremoto es también un nuevo test que han superado las edificaciones de la zona afectada, donde es habitual que la tierra tiemble. Si nos atenemos a los datos que tenemos en geología, en geofísica, no es esperable un terremoto de mayores magnitudes. Nuestras edificaciones, que han sido sometidas ya a sacudidas importantes, han resistido. Eso debe ser un mensaje tranquilizador y positivo. Como explica José Miguel Azañón, catedrático de Geodinámica de la Universidad de Granada. Tranquilidad sí, pero también prudencia. Seguir las indicaciones de protección civil y evitar las calles cortadas por el riesgo de desprendimiento de cornisas mientras los científicos siguen trabajando. El catedrático José Morales es investigador del Grupo de Sismología y Geofísica también de la Universidad de Granada. Tenemos 2 terremotos de igual magnitud, varios terremotos de más de 4, que no sabemos si son réplicas de este primero o conforman parte ya del enjambre. Para eso necesitamos algo más de tiempo. Un enjambre implica cientos o miles de temblores concentrados en un espacio-tiempo relativamente pequeño, pero no supone, según los especialistas, mayor riesgo en este caso. Y el otro gran foco del día sigue estando en Ceuta, y ahí nos vamos con una noticia de última hora. Nicolás Castellano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque tú llevas todo el día informando desde la SER de la miseria humana de algunos que están alquilando a personas migrantes trasteros sin ventanas, insalubres, donde viven hacinados por un precio de hasta 500 euros a la semana. Pues bien, tras destapar estas prácticas, Nico, el gobierno local acaba de anunciar que va a hacer inspecciones y, si hace falta, si los detecta, si siguen estas prácticas, va a imponer sanciones también. Sí, Pablo, vamos a recordar que hemos hecho un recorrido estos días por los distintos perfiles de las personas que cruzaron la frontera, los solicitantes de asilo que ahora mismo están recibiendo comida por parte de Cruz Roja, más de 4.000 raciones de comida que se están repartiendo cada día en esta playa del Trampolín. También los que están escondidos en el monte, hemos hablado con algunos de ellos estos días, los hemos escuchado en la SER, y faltaban los que están escondidos en trasteros como este. Mucho. No quieren volver. Tienen miedo a volver y por eso están dispuestos a pagar lo que sea. Pagan en este caso 150 euros por cabeza, son 3 personas, oscilan entre 450 y 500 euros por trastero, en un edificio enorme cargado de trasteros donde los vecinos calculan que puede haber hasta 1.000 personas escondidas. 1.000 personas perfectamente. En el entorno. Claro, porque aquí son 12 bloques y en cada bloque hay 3 subsuelos. Y en cada subsuelo hay 200 cuartillos. Calcula. Trasteros, ¿no? Eso, trasteros. Es una muestra más, Pablo, de la forma en la que es incalculable saber cuántas personas siguen aquí en Ceuta intentando evitar la expulsión a Marruecos. En todo caso, Alejandro Ramírez, el portavoz del gobierno de Ceuta, asegura que han tomado medidas. Bueno, desde aquí, desde el gobierno y con el área de vivienda, ya se ha empezado a trabajar. Ya se va a hacer un trabajo de análisis, ¿no?, de todas estas situaciones.
y obviamente la causa, ¿no?, de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y se refiere sobre todo a viviendas de protección oficial. Dice que han detectado no solo trasteros, también garajes, otro tipo de infrasituaciones o infraviviendas donde bajo la luz solar, sin un lugar donde ducharse o hacer sus necesidades, hay miles de personas escondidas todavía aquí en Ceuta. Pues aprovechándose de la miseria humana, ahora vuelvo contigo, Nico, pero es que el presidente de la ciudad sigue elevando el tono. Juan Jesús Vivas pide blindar la frontera con más militares y más policías, mientras denuncia el abandono por parte del gobierno central. Vivas dice que se siente impotente porque el Ejecutivo, según él, podría hacer más y no lo hace. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible. Hay que atender la emergencia, y la emergencia en qué consiste: en sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible. Bueno, insistimos, con la ley de extranjería en la mano no es posible expulsar a los menores sin un proceso, tampoco a los solicitantes de asilo, por más que Europa diga lo que diga. En fin, Vivas, que sigue endureciendo el tono mientras el gobierno culpa al gobierno local de todo lo contrario. Le culpa de haber puesto trabas a la creación de estos centros de acogida. Unas instalaciones, Nico, vuelvo contigo, que siguen sin estar en funcionamiento, que se podrían ampliar. Hoy, de hecho, la ministra en Hoy por Hoy, la ministra de Migraciones, ha hablado de que se podría llegar hasta a 4.000 plazas, ¿eh? Sí, el mensaje ayer por la tarde cuando nos citaron a ver cómo el ejército montaba las primeras carpas era que parecía que iba a ir muy rápido, pero se ha ralentizado, la contrata no va al ritmo que esperaba el gobierno y por otro lado los militares han empezado a allanar parte de los terrenos de la Hípica, una instalación que está muy cerca del centro de estancia temporal de inmigrantes donde, por cierto, la policía hoy ha controlado los accesos. La ministra hoy en la SER ha asegurado que sí, que pide esa colaboración entre las administraciones, pero también ha criticado el giro hacia la derecha de Vivas, del presidente de la ciudad autónoma, que tiene un tono mucho más radical que en la crisis del año 2021. En todo caso, el Masais acepta que las 1.500 plazas son insuficientes. Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas. Bueno, efectivamente, vamos a, insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas. Esas 4.000 se refieren a las 4.000 raciones de comida que se están repartiendo, por ejemplo, ahora mismo en esta playa del Trampolín. Pues gracias, Nico. A las 10 seguimos hablando. Hasta luego. Y a punto de cumplirse 3 semanas de la entrada masiva, el Consejo General del Poder Judicial pide refuerzos en Ceuta para afrontar la crisis migratoria. En concreto, solicita 2 jueces más en la ciudad, en distintos juzgados, también un refuerzo al juzgado de violencia machista de Ceuta, además de reclamar recursos extra de otro personal especializado. Aquí pensamos, por ejemplo, en traductores. Javier Bañuelos. Sí, el Consejo General del Poder Judicial mueve ficha, pide reforzar los juzgados de Ceuta porque tienen sobre la mesa un informe del Servicio de Inspección sobre el impacto extraordinario que ha tenido la llegada de miles de personas en los juzgados de la ciudad autónoma. Solo en la primera semana, tras la entrada masiva del pasado 30 de julio, se abrieron 92 investigaciones por fallecimientos entre los migrantes y ciudadanos locales, sumado a otros 23 asuntos de detenidos y 15 diligencias urgentes por distintos sucesos. Para amortiguar esa tensión, el máximo órgano de los jueces ha pedido al Tribunal Superior de Andalucía que solicite 2 magistrados para reforzar tanto la sección de instrucción como la de violencia de género en Ceuta. Pide también funcionarios especializados e intérpretes. Fuentes del Ministerio de Justicia recordaban hoy su compromiso de aprobar los refuerzos que fuesen necesarios, como ya han hecho, dicen, con el refuerzo de forenses y técnicos para apoyar al Instituto de Medicina Legal y a los juzgados desde el inicio de esta crisis. Y esto les va a servir para rebatir muchos discursos. Resulta que el Tribunal Supremo ratifica que cambiarse de sexo en el registro civil no sirve para anular una condena por violencia machista. Es verdad que desde que entró en vigor la ley trans, varios hombres denunciados o condenados por violencia de género han intentado esquivar la ley, esquivar la justicia, acudiendo al registro para decir, oiga, me siento mujer. Pero es que hay que decir que el propio texto, la propia norma, la ley ya recoge que esto no se puede hacer y ahora es el alto tribunal quien sienta jurisprudencia al respecto. Joan Jimeno.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Supremo deja por escrito que el cambio de sexo no afecta de forma retroactiva a una condena por violencia de género. El tribunal rechaza el recurso de una persona condenada a 18 meses de cárcel que agredió a su expareja y también a la hija de 8 años que tienen en común. Fue en abril de 2022 cuando se produjo la agresión, cogió a su hija del brazo para hacerle daño y cuando la madre fue a protegerla le dio un puñetazo y varios golpes y arañazos más. Un año después se cambió de sexo en el registro civil y alegó al Supremo que no podía haber condena por violencia de género siendo una mujer. Pero la justicia le dice que el recurso no es válido porque la agresión se produjo cuando era un hombre, en el contexto de una pelea con su expareja y que, aunque cambiara de sexo después, eso no cambia. También advierte el tribunal a los que quieran cambiar de sexo antes de cometer un delito, si se demuestra que se hace adrede para esquivar una condena por violencia machista, tampoco será válido. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y hoy se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca, casi un siglo desde que lo mató el bando franquista al inicio de la Guerra Civil, pero todavía hoy los documentos oficiales sobre este crimen siguen archivados bajo llave por el Estado. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide al Gobierno que haga públicos todos estos papeles para conocer detalles de su fallecimiento, especialmente por si ayudan a recuperar sus restos mortales. Laura Gutiérrez. Sí, 50 años después de la muerte de Franco, todos los documentos que obran en poder del Estado sobre la detención, el asesinato y el enterramiento de Lorca siguen sin ver la luz, protegidos bajo una ley franquista, la Ley de Secretos Oficiales, aprobada en 1968, que el Gobierno no ha conseguido todavía cambiar, a pesar de que hace un año llegó al Congreso una nueva normativa. Por eso, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pide al Gobierno que no espere al trámite parlamentario y desclasifique los papeles de Lorca, como hizo, por ejemplo, con el 23F. Emilio Silva. No puede ser que 50 años después de la muerte de Franco el Estado siga ocultando o siendo un impedimento para que conozcamos la verdad sobre esas víctimas, la verdad sobre sus verdugos. El Gobierno puede desclasificar estos documentos, pero por ahora fuentes de varios ministerios nos remiten a la Ley de Información Clasificada, que lleva 13 meses atascada en el congelador del Congreso. Por cierto, ha habido un tuit de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid que dice: tal día como hoy, 18 de agosto, fallecía Federico García Lorca. Fallecía. Como si hubiera muerto de un infarto. Después han borrado el tuit ante las críticas, después de omitir que a Lorca lo mataron. Minuto 25 de Hora 25. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y en clave internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recupera sus amenazas anexionistas, esta vez con Hormuz. Ha publicado una imagen en su red social, una imagen de un mapa en el que señala el estrecho, y dice que es un nuevo territorio de Estados Unidos. Lo hace además eliminando de esta imagen a países del Golfo Pérsico, como Bahrein, como Qatar. Isabel Villar, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Después de hacerlo con el Canal de Panamá o con Groenlandia, Trump repite amenaza anexionista con el estrecho de Hormuz. Es algo que Trump ya había dicho la semana pasada. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Que muy pronto va a declarar territorio estadounidense ese paso marítimo clave para el comercio mundial. Y para dejar claro que no es una idea pasajera, esta tarde ha publicado ese mapa donde reafirma su amenaza. Además, en otro mensaje posterior, ha insistido en que ahora mismo no hay conversaciones en marcha con Irán y que el bloqueo naval sigue en pleno efecto y fuerza, según Trump. Acto seguido añade que el estrecho de Hormuz está abierto y operativo. Pues en Estados Unidos empieza un juicio histórico a Meta, que es la empresa dueña de Facebook, de Instagram, a la que varios estados han denunciado por perjudicar la salud mental de los jóvenes con sus redes sociales. Los estados denunciantes exigen a Meta una indemnización que iguale su valor en bolsa, muchísimo dinero. Pero es que más allá de esto, el juicio es clave para determinar la responsabilidad de las plataformas tecnológicas en eso, en la salud de los más pequeños. Victoria García. Hola, buenas tardes. Se acusa a Meta de haber diseñado deliberadamente sus plataformas Instagram, Facebook o WhatsApp para que fueran adictivas para los jóvenes. Los 4 estados norteamericanos que comparecen hoy, sus fiscales generales, reclaman $1.400 millones a la compañía. Actúan en nombre de 29 estados que presentaron una demanda hace 3 años argumentando que la empresa viola las leyes de privacidad infantil.
El fiscal general de Kentucky se llama Russell Coleman. Califica esta demanda como la mayor en la protección al consumidor en la historia de Estados Unidos. La propietaria de Facebook e Instagram dice que discrepa rotundamente de las acusaciones y que las pruebas demostrarán su compromiso de larga duración con el apoyo a los jóvenes. El reclamo económico es absurdo y desmesurado. El juicio, que durará de entre 6 y 8 semanas, va a contar con el testimonio del jefe de Meta, Mark Zuckerberg. Y de vuelta a España, un incendio en un taller mecánico en Calatorao, en Zaragoza, ha causado la muerte de un trabajador y un bombero de la Diputación de Zaragoza que participaba en las labores de extinción. Radio Zaragoza, Pilar Tardío. Ambos habrían fallecido al derrumbarse uno de los muros de la nave durante el incendio. Lo confirmaba el jefe de bomberos de la Diputación de Zaragoza, Raúl Aguilar. Cuando hemos llegado había un riesgo de una persona que estaba adentro, ¿no? Entonces hemos entrado a rescatarla. Durante el rescate se ha derrumbado el muro que, por desgracia, ha pillado a uno de nuestros trabajadores. Ha pillado también a un trabajador de la empresa. Los demás han conseguido salvarse de esa caída de muro. El otro fallecido era un trabajador del taller de mediana edad que vivía en Calatorao junto a su familia desde hacía varios años. En la localidad están consternados. Su alcalde es David Felipe. Apenada por la tragedia, sobre todo por el vecino y el bombero también, ¿no? Las banderas del Ayuntamiento de Calatorao y de la Diputación de Zaragoza ondean a media asta y la institución provincial ha decretado 3 días de luto en Zaragoza por este trágico suceso. La Guardia Civil investiga el origen de este fuego. Y atención jubilados, porque el Imserso va a abrir el 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada que viene. Va a mantener las plazas a 50 euros y la posibilidad de llevar mascotas. Edu Hernández. Tenemos el mismo número de plazas que el año pasado, unas 880.000, y las mismas medidas para aquellos que tengan menos recursos. El Imserso pone en marcha el envío de cartas, casi 3 millones, que irán llegando a todos aquellos que estén acreditados para esta nueva edición. Hay tarifas reducidas de 50 euros para pensionistas de bajos recursos o más de 7.400 plazas para aquellas personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación. También, por supuesto, hay plazas para quienes quieran viajar con animales de compañía. Casi 900.000 plazas, la mitad de ellas que se van a ir a la costa peninsular y que se empezarán a comercializar el próximo 14 de septiembre. Pues enseguida los deportes, enseguida Hora 25 Deportes, pero no se pierdan a partir de las 9 la conversación con un periodista, Antonio Pampliega. Estuvo casi 300 días secuestrado por Al Qaeda. 300 días secuestrado con miedo, con terror. Nos lo ha contado y lo vamos a escuchar en nada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.